Bien, muchísimas gracias por la amable presentación. Del mismo modo, agradecidísimo por la amable invitación, consideración para este magno evento de este primer Congreso en Derecho Constitucional, que tiene a bien realizar, no por vez primera, por cierto, a nivel de los eventos, la Federación Peruana de Abogados, y que en esta oportunidad se ha centrado básicamente en el derecho constitucional. Del mismo modo, mi gratitud a los amigos que se vienen sumando o siguiendo a través de las redes sociales y, como no, también agradecidísimo por todas las instituciones y al equipo que está detrás de este magno evento. Sin más, mi persona y con la venia de ustedes, me voy a permitir explicarles, o mejor dicho, dar algunas ideas bien generales o de pronto algunas específicas y también generar algún tipo de reflexiones, dudas respecto a un tema que se ha trabajado en el 2017, del cual es un libro al día de hoy y que propone una idea central, que es el constitucionalismo líquido, ¿no? Y la tesis, básicamente, para explicarlo de buenas a primeras y que se entienda de pronto las ideas subsecuentes, es de que este constitucionalismo líquido tiene por propósito o tiene por afán en repensar las instituciones de nuestro Estado constitucional, de nuestro sistema constitucional, la doctrina que nosotros cada vez alimentamos con interesantes artículos, las investigaciones, las ponencias, frente al régimen jurídico privado digital, o en otras palabras, frente a las redes sociales o propiciamente de manera general frente al Internet. Es decir, si realmente los instrumentos, lo que vamos investigando, lo que estamos avanzando en el área del derecho constitucional, nuestras instituciones están en capacidad al día de hoy de afrontar los retos globales que trae consigo esta era, pues propiamente digital, las redes sociales propiamente. Y uno justamente de estos problemas, entre los tantos que hay, es propiamente el tratamiento de los derechos fundamentales, ¿no? El tratamiento de los derechos fundamentales en las redes sociales, cómo poder garantizar su eficacia de estos en las redes sociales, cómo garantizar esta suerte de lo que llamamos legitimidad del Estado, de sus instituciones, en las comunidades, por ejemplo, virtuales que se van creando cada día más con una gran participación, no únicamente de un Estado, sino de varios estados, ¿no? Cómo entender el derecho constitucional propiamente en esos espacios digitales. Entonces, ese es básicamente el objetivo, esa es básicamente la tesis que ha procurado este trabajo de investigación y que tocaría de pronto, de alguna otra manera, contextualizar en algunas ideas o literaturas para que se pueda amalgamar correctamente lo que acabo de mencionar. Miren ustedes, es innegable de que esta era propiamente de la modernidad líquida, ¿no? Básicamente esta suerte de la palabra liquidez o en todo caso modernidad líquida, etcétera, etcétera, en la literatura, podemos encontrarlo o nos hará memoria del gran maestro Zygmunt Bauman, ¿no? Que tiene parte de esta terminología, sí, en realidad tiene mucho que ver con el contenido de Zygmunt Bauman, pero más se centra propiamente en las redes sociales, ¿no? Pero centrémonos inicialmente en un contexto de modernidad líquida, ¿no? Esta modernidad líquida en la cual es nuestra modernidad, participamos de la misma, no recientemente, ya venimos participando un buen tiempo, y lo que ha permitido básicamente es que nosotros no seamos netamente participantes, ¿no? Sino sobre todo protagonistas de esta generación net, ¿no? Lo que en alguna parte de la literatura se ha llamado los derechos.net, en tanto que justamente son los derechos de cómo nosotros estamos al día de hoy, pues concediendo, permitiendo, cediendo en algunos aspectos, por ejemplo, a nivel de los contratos de las apps, en la cual nosotros, sea consciente o inconscientemente, cedemos cierta información o derechos para justamente participar y ser protagónicos de determinadas apps o también de las redes sociales, ¿no? Propiamente algo que quizás sea un poco más clásico, como es el tema del Facebook, ¿no? El tratamiento de los datos, el hecho de
el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, somos de alguna otra manera protagonistas de estos nuevos derechos .net, ¿no? Asimismo, esta modernidad líquida lo que nos ha hecho ver es que por su propia espontaneidad, ¿sí?, rapidez, dinamicidad, ha conllevado a transformaciones pues, culturales en la manera y posibilidad de relacionarnos, ¿no? Es innegable de que esta suerte ha conllevado que las nuevas relaciones sociales, de las cuales de alguna otra manera por el tipo de cultura que teníamos a determinado punto o hasta determinado escenario, eran de alguna otra manera siguiendo algunos tipos, pues, de, digamos, de ética cultural, como se llama, o en todo caso, de algunos tipos de forma, ¿sí? Y modo, a lo que al día de hoy seguimos otro tipo, ¿no? O de pronto algunos netamente se establecen relaciones sociales, la valoración del ser humano propiamente en su calidez de dignidad a través de los medios virtuales y en algunos casos de manera mixta, ¿no? Entonces, esto ha conllevado nuevos tipos de relaciones sociales, nuevos tipos de contexto donde se desarrollan los derechos fundamentales propiamente y las sociedades, ¿no? Es decir, ya no podemos seguir pensando de que el ámbito constitucional, el derecho constitucional, se constriñe propiamente a un solo ámbito o a un solo esquema de sociedad, ¿no? La sociedad que conocemos en concreto, sino que hablamos ya de sociedades líquidas, de sociedades compuestas en puridad de manera netamente virtual y en otros contextos también de manera mixta, donde intervienen nuestras acciones concretas, pero también las intervenciones que nosotros hacemos a través de los medios virtuales. Entonces, estos son justamente tiempos donde los gestos de amabilidad, ¿no? Que antes pues han pasado a un significado de un lenguaje de vínculos propiamente tecnológicos, por ejemplo, a entender contenidos o dar significancia a distintas reacciones que los medios, o mejor dicho, las redes sociales propician. Por ejemplo, estrechar la mano en un contexto concreto significa de pronto un tema de amabilidad, de respeto, etcétera, ¿no? Un concepto de pronto socialmente construido, por decirlo así, ¿no? Pero poco de pronto nos hemos detenido en el concepto social de lo que significa, por ejemplo, un like, un me encanta, un me importa, ¿no? Estas situaciones que van siendo parte, ¿no? Parte de nosotros, de nuestra formación cultural también y tratamiento social, como también respeto de la libertad de expresión de los otros individuos que interactúan en las redes sociales, ¿no? Entonces, esos conceptos, por ejemplo, sí importan necesariamente para el tratamiento de los derechos fundamentales, claro que sí, porque de alguna u otra manera, en algunos escenarios de pronto se habrán topado, o en todo caso hay jurisprudencias muy particulares o específicas de cómo es de que se concibe de que a veces el derecho a la imagen o al honor se ve atropellado, se ve vulnerado, en tanto las emociones o reacciones que se hayan colocado o se visualicen o se observen sobre dicha imagen. El tema es qué conceptualización constitucional otorgamos a esas reacciones o emociones para concebir de que realmente se ha vulnerado la imagen o el honor de la cual es objeto en esa red social, ¿no? ¿Qué más? Esta modernidad líquida también nos ha hecho de alguna otra manera repensar una situación de la cual no podemos ser ajenos, ¿no? El interés un poquito más por la imagen que por la palabra, ¿no? Lo que en algunos extremos de una literatura sociológica democrática, política, se llamaría la videocracia, ¿no? El encantamiento por el tema de la imagen y el video, digamos, el enganche, ¿no? El enganche propiamente del contenido, para que de alguna otra manera esto nos conlleve a una situación muy particular, ¿no? A una distinta comunicación, digamos, no compleja, sino a una exigencia por parte de la virtualidad, del Internet, a una comunicación más inmediata, más concreta, más precisa y de pronto quizás en algunos mayoritariamente
con una comunicación pues menos reflexiva, ¿no? Es decir, el pensamiento complejo se le está demandando, se está exigiendo de que sea un tratamiento cada vez más sintético, más reducido, más concreto, más enfático, que digamos que si lo hablamos desde una posición de pronto de compartir, ¿sí? Por decirlo así, compartir la cultura propiamente, el pensamiento complejo estaría bien, pero a lo que voy propiamente es de que es justamente el pensamiento tal cual de comunicación que existe, ¿sí? Para consolidar elementos propios de juridicidad, eh, digamos, a nivel de cultura jurídica, a nivel de cultura social, se reduce en otro encauce, ¿no? Por ejemplo, comprender qué es un Estado de Derecho a través de las noticias o a través de lo que pueda decir las redes sociales, o comprender qué es el derecho a la protesta a través de lo que se ha informado en una determinada entrevista a un político, ¿no? Entonces, lo que pueda ser partícipe en las redes sociales se va construyendo determinados conceptos, cosa que eso no sería tan sano o no es sano propiamente para los conceptos de rigor que demanda o que se procura mantener o profundizar en el derecho constitucional a favor del Estado constitucional, ¿no? ¿Qué más? En realidad, con este tema de la modernidad líquida vinculada al Estado constitucional, tenemos un interesante tópico que tiene que ver con este tema de las estructuras sociales que en gran medida han sido pues diluidas, no en el sentido de no reconocimiento, sino en su sentido propiamente de que esas estructuras sociales que concebíamos inicialmente propiamente como algo nuestro en la cual participábamos diariamente, de manera cotidiana, al día de hoy nos tenemos que, digamos, mutar, cambiar, ser partícipes de otro tipo de estructura social. Propiamente estamos hablando de una estructura social virtual. Y aquí hay un término que ustedes seguramente estarán muy familiarizados e inclusive participantes de las famosas comunidades virtuales, ¿no? Una comunidad virtual de la cual tiene sus reglas, tiene la concesión de determinados derechos, determinados deberes, hay determinadas, de pronto, obligaciones dinámicas que hacer partícipes en determinada comunidad, sean por afinidad, sean por intereses, etcétera, etcétera. Y sobre ese punto, justamente, uno empuja a reflexionar al derecho constitucional en que cuál es la presencia de las instituciones del Estado en dichas comunidades, ¿no? Es decir, si por ejemplo lo que nosotros entendemos respecto a los postulados de un sistema democrático constitucional, cómo esto se conceptualiza, cómo esto se contextualiza, cómo esto se aplica, se interpreta hacia esas comunidades virtuales. Estaríamos hablando propiamente de que también existe un jus punendi, en este caso del Estado, presente en las redes sociales o en las comunidades o en los fragmentos digitales, o también conocidas con ese término largo de régimen jurídico privado digital, o es que de pronto estamos hablando propiamente de una fragmentación del poder estatal, ¿no? Es decir, la cesión o el uso del poder que tiene el Estado para ser partícipe conjuntamente con este poder privado, de la cual ya hace parte al tratamiento de los derechos fundamentales. Pero asimismo, esto nos conlleva a repensar en otro tema más, ¿no? A lo que hace un par de meses o un mes exactamente, cuestionábamos o en todo caso nos graficábamos, impulsábamos determinados síntomas de indignación, de protesta, de posición respecto a este término de legitimidad, ¿no? Ese mismo síntoma de legitimidad de la cual fue, digamos, un baluarte en nuestro sistema político constitucional respecto a la vacancia, es justamente también pensarlo respecto a la legitimidad que pueda tener o no, o que si tiene el tema del Estado propiamente en los medios o en las redes sociales, ¿no? Estamos hablando en los mismos términos de legitimidad del Estado, es decir, cuál es la función, cuáles son los términos, cuál es, digamos, la clarividencia, la forma concreta en que se presenta esta legitimidad del Estado.
En una sociedad concreta, de la cual aún, gracias a Dios, participamos, pues claro, se puede cuestionar, se puede observar la legitimidad del Estado con varios síntomas, ¿no? Justamente con el tema de la protesta, con el tema, pues, de lo que ahorita se está discutiendo en varios espacios académicos, como la reforma constitucional, etcétera. Pero aquí, en este punto, pero si lo trasladamos en el otro escenario de las redes sociales también, ¿cómo es que propiamente este elemento de legitimidad constitucional de un Estado tiene presencia en las redes sociales, ¿no? Avanzaríamos a otro tópico también que trae consigo esta tesis del constitucionalismo líquido, ¿no? Lo que tiene que ver propiamente es, a ver, es con el tratamiento o con pensar cómo es de que se está desarrollando al día de hoy este tema de lo que quizás hasta cierto punto se ha entendido y se mantiene en la doctrina con el tema de la indisponibilidad de los derechos fundamentales, ¿no? Cosa que esto también ha venido cambiando propiamente a razón de estas sociedades líquidas, ¿no? De esta modernidad líquida en la cual se está participando en los derechos fundamentales. ¿Por qué? Necesariamente ya no estamos hablando de una indisponibilidad, es decir, no poder disponer de los derechos fundamentales, sino que al día de hoy nos encontramos en otro ámbito constitucional respecto a los derechos fundamentales, que tiene que ver, sí, con la disponibilidad. Es decir, es posible la disponibilidad de los derechos fundamentales. Y sobre esto no es algo teórico, una construcción o una observación de pronto irresponsable, por decirlo así, sino todo lo contrario, ¿no? A razón, por ejemplo, de los contratos que nosotros celebramos, como bien indicaba, de manera consciente o inconsciente en las redes sociales que nosotros participamos, ¿sí? Digo inconsciente porque no necesariamente leemos los términos de tratamiento de nuestros derechos en un contrato de una determinada red social, y digo consciente que en algunos casos sí nos damos el tiempo de leerlo, pero a pesar de que podamos estar en disconformidad con algunos puntos de dicho contrato, necesitamos participar, claro, porque es hacia allá donde nos empuja de alguna otra manera estos tipos de sociedad líquida. Y es así como es que participamos y cedemos nuestros derechos fundamentales y entran los derechos fundamentales a encontrarse en un nuevo dinamismo, ¿no? En un nuevo dinamismo del cual en algunos casos, como los talk shows, ¿sí? Se comercializan propiamente, el derecho al honor, el derecho a la imagen, y en algunos casos también se vuelven disponibles, canjeables respecto a determinadas, digamos, propuestas que se pueden dar en las comunidades virtuales. Entonces, frente a ese panorama de disponibilidad de los derechos fundamentales, el cual supera en grandemente la visión tradicional que teníamos respecto a los derechos en que no pueden ser disponibles porque vinculan mucho a la dignidad del ser humano, ya, ¿cómo es que afrontamos con las herramientas que tenemos al día de hoy desde el derecho constitucional, desde el derecho procesal constitucional e inclusive convencional para afrontar este escenario o en todo caso algún tipo de escenario de vulneración de los derechos fundamentales en redes sociales, ¿no? Asimismo, hay que repensar a través de esta tesis del constitucionalismo líquido un asunto de que el Estado constitucional, a través de lo que hemos venido estudiando a lo largo y ancho de un buen tiempo, a decir verdad, de lo que se pueda comprender por Estado constitucional, de los instrumentos que podamos tener en el derecho constitucional y en sus demás vertientes, es cómo estos instrumentos, estos conocimientos que cada vez nos vamos amalgamando, que cada vez vamos aprendiendo, que cada vez vamos sabiendo aplicarlo, por decirlo así, si son necesarios o de pronto están en capacidad de afrontar problemas globales, ¿no? Es decir, lo que tenemos, lo que comprendemos propiamente como un derecho constitucional del Estado constitucional peruano, está en capacidad para responder problemas globales. Realmente esta localía constitucional está en aptitud para afrontar problemas globales donde se están vulnerando
o de pronto queriendo proteger derechos fundamentales de determinados ciudadanos, en este caso, en el caso peruano, determinados ciudadanos peruanos, ¿no? Y esto nos hace pensar justamente en que los problemas propiamente que afronta el derecho constitucional ya no son problemas pues estáticos, ¿no? Ya, es decir, ya no son problemas como lo que de pronto estábamos un poquito acostumbrados a saber. A ver, el problema constitucional siempre, no sé, de lo que ahorita queríamos ver con el tema de vacancia, ¿no? Que no era la primera vez, sino pues varias veces que se estaba viendo el tema de la reforma constitucional, entre otras cuestiones, el sistema de pesos y contrapesos, etcétera. Problemas que de pronto son clásicos, sí, pero que de pronto al día de hoy ya tienen un determinado escenario muy distinto. Por ejemplo, el derecho a la participación política y el derecho a elegir. Estos dos derechos lo vamos a ver justamente este año entrante, si este año entrante va a ser unas elecciones pues muy particulares donde en algunos casos, o por no decir la mayoría, se usan básicamente los medios electrónicos o la tecnología, ¿no? Lo que de pronto está sucediendo en otros países con mayor claridad, y es ahí donde nos hace repensar si el sistema democrático está en condiciones de garantizar esos derechos utilizando instrumentos tecnológicos, ¿no? ¿Y esto por qué se menciona? Porque justamente esos problemas de los que antes eran unos problemas tradicionales, discutibles propiamente en la jurisprudencia, esperar la jurisprudencia, lo que se pueda modificar en la ley, al día de hoy se tienen que hacer esfuerzos propiamente para que esos esfuerzos legales, esos instrumentos, determinadas políticas o jurisprudencia puedan estar a la vanguardia o en capacidad de saber afrontar determinados problemas. Y en realidad no es lo único, ¿no? El tema de la bioética es un tema que está avanzando, pero grandísimo, y de la cual hay escasa literatura en el caso peruano, precisamente en el tratamiento de los derechos respecto a este tema y respecto a los instrumentos de cómo abordar estas situaciones, ¿no? Entonces, así como este escenario, hay diversos de las cuales nos hacen nuevamente repensar en la posibilidad de estar hablando de un constitucionalismo líquido en una suerte de necesidad de repensar las instituciones, repensar los instrumentos para garantizar el tratamiento de los derechos fundamentales y sobre todo estar en capacidad de afrontar estos problemas de las cuales, por cierto, no son poca cosa, no es que sea un tema del futuro, es un tema que ya está cercano. Este trabajo de constitucionalismo líquido se propuso en el 2017, se discutió en el 2018 en España, y imagínense, estamos ya 2020 para culminar 2021 y el panorama ha aumentado grandísimo. Es decir, convivimos con estos problemas, pero que quizás no lo estamos afrontando porque quizás no tenemos en cuenta de que va a llegar un momento en que la cual el derecho constitucional tiene que dar necesariamente la talla o el soporte con determinados instrumentos frente a estos problemas globales, ¿no? En ese sentido, hay alguna última idea final que quisiera compartir con ustedes, que tiene que ver que el tema de estos derechos fundamentales ustedes recordarán que es de trascendencia para la arquitectura pues constitucional democrática en términos de globalización. No podemos negar que los derechos fundamentales digamos, estén desligados propiamente de todos los avances que se pueden realizar a nivel democrático, a nivel tecnológico, a nivel de la ciencia, etcétera, etcétera. Se entiende que estos estamentos, lo que he mencionado de la ciencia, la tecnología, la democracia propiamente, tienen que ir justamente engarzados en el tratamiento, en el cuidado de los derechos fundamentales. Esto no tanto es así, no tanto es así, ya quizás con mayor tiempo o con el cruce de información les podría estar brindando algunas lecturas a quienes estén interesados en este tema para demostrar este punto que lo que les estoy indicando. Y a lo que quiero llegar principalmente es que son justamente estos sectores sociales globalizados, estos sectores de regímenes jurídicos privados digitales, de Internet, es lo que hace justamente que su avance dinámico sea cada vez más vertiginoso,
sea cada vez mucho más volátil y del cual impulsa o demanda al derecho constitucional que cada vez también vaya evolucionando, ¿no? Que cada vez vaya superando las propias de pronto mecanismos, instituciones, pensares que se tienen, ¿no? Si bien es cierto, es muy bueno lo que venimos estudiando hasta el día de hoy, hasta cierto punto en la literatura constitucional especializada, pero creo yo ya tenemos que hacer un miramiento también de manera general, integral, a lo que ya nos toca afrontar, ¿no? No estamos ajenos a una generación net, estamos siendo partícipes de la generación net y de la cual nos estamos siendo cada vez más partícipes, sobre todo con este tema de la virtualidad, en un nuevo tipo de relación social, ¿no? Entre un proceso comunicativo anónimo, que es el Internet, y el individuo concreto, ¿no? Y eso es justamente lo que se llamaría o se discutiría propiamente como constitucionalismo global. Veo que el tiempo se me está agotando bastante. Yo le recomendaría un buen libro para profundizar bastante en este tema. En realidad trae consigo bastantes cuestiones interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es una gran pregunta que formula el profesor Gunther Teubner en este libro, El derecho como sistema autopoyético de la sociedad global. Es de la teoría de sistemas autopoyético, ojalá que lo puedan ver. Entonces, en este libro, por ejemplo, una de las tantas preguntas que se puede uno observar o reflexionar es si es posible la validez y legitimidad de un Estado sin constitución, ¿no? Una de las preguntas muy interesantes de las cuales uno se pone a repensar en tanto que las redes sociales no obedecen necesariamente a una constitución de determinado Estado, ¿no? Sino básicamente a las propias reglas de determinado dominio, y es ahí donde uno se pregunta, quizás un poquito de teoría general del derecho, qué regla de adjudicación principal, primaria, uno debería adjudicarse o seguir para garantizar los derechos fundamentales. Por ejemplo, un subproblema a esta pregunta general que nos proporciona el profesor Gunther Teubner, ¿no? Y entre otras, en realidad, como por ejemplo, preguntarnos sobre la validez y legitimidad de los derechos fundamentales en estos fragmentos digitales como son las redes sociales. Entonces, en líneas generales, esto es justamente lo que trae consigo esta tesis que he venido planteando del 2017 sobre el constitucionalismo líquido, ¿no? De hacer esfuerzos justamente en repensar las instituciones, nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos en materia constitucional y también abarcar, comprender lo que tenga que ver con estos nuevos escenarios tecnológicos, de redes sociales, de Internet, de las cuales también están presentes los derechos fundamentales y es necesario que el constitucionalismo, este constitucionalismo global como se ha denominado, también nosotros seamos partícipes a nivel de especialistas o abogados para dar propuestas, ¿no? Ser propositivos frente a determinados problemas de las cuales ya existe y quizás le estamos dando un escaso tratamiento, de la cual debería ser todo lo contrario. De mi parte, agradecidísimo por el tiempo concedido. Espero no haberme excedido de pronto de manera irresponsable. Le agradezco muchísimo por la oportunidad y bueno, quedo atento a las preguntas que hubiesen. Muchas gracias, estimado doctor. Un gusto haber escuchado este tema tan importante y nuevo, esta generación net, este tema que de la Constitución, que si pudiera incluso desaparecer en este tipo de circunstancias, ¿no? Problemáticas.